Buenas, buenas. Ay, a ver si ahí logramos que se sume José. Hola, ¿cómo andan? A ver, ahí le aviso que ya estamos. A ver, ¿qué dice? Ay, no. Bueno, estamos esperando a José. Sí, está teniendo algunos problemas técnicos. Algún día va a suceder que no tengamos problemas técnicos. Por ahora no nos está pasando. Siempre algo nos pasa. Si no soy yo, es él y así. Nos vamos turnando. Pero ya se va a poder. Nos quedaremos un ratito más. Pero no se desconecten, que ya se conecta. A ver. Creo que iba a reiniciar su teléfono. Vamos a esperar. Mientras tanto les cuento que ya falta poquito para el taller de Entre el amor y el límite que voy a dar la semana que viene. Jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes a las 4 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana el último encuentro. Son 3 encuentros con diferentes momentos. Momento de exposición para hablar más sobre conceptos teóricos y después algo más vivencial, más modalidad taller para compartir lo que nos viene pasando, lo que viene pasando a las distintas familias. Va a estar bueno, la idea es poder tener una mirada más global sobre lo que pasa. Ahí estamos, ahí está José. ¿Estamos? Hola. Oh, hola, tenés que dar vuelta a la cámara. Se ven las Sí, pero no. galletitas. Pará, Bueno, porque charlamos con las es galletitas. terrible. Me pone un cartelito que. A ver ahí. Qué paciencia que tenerle a este bicho, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno. Dios. Siempre me hace lo Acá, mismo, lo tuve que hablar, ¿eh? ¿lo tuviste que reiniciar? ¿Sí? ¿Viste? No sé por qué hace eso. Me parece que lo No tengo que sé, comprar otro. hay que modernizarse. Bueno, Acá igual sí, ¿no? los presentes esperaron pacientemente, esperamos Bueno, todos.
Bueno, Muchas para, gracias. Muchas gracias. acá estamos finalmente. Les contaba que siempre algún problemita tenemos, o sea, que esto algún día va a dejar de pasar. Ha sido histórico, ¿eh? No, nunca arrancamos limpio, siempre No, siempre algo arrancamos los pasa. puntos. Pero Siempre bueno, ay, arrancamos los puntos. ya nos conocen y nos tienen paciencia, eso es lo bueno. Bueno, la figura del padre, el nombre del padre, Muy bien, muy bien. tan, A, tan tra- a importante. través, a través de como llegamos a pensar en charlar acerca del padre, del lugar del padre, eh, llegamos a este lugar porque hemos observado en los grupos que aparecen muchos más madres que padres. Correcto. Pero eso es histórico. En las escuelas también se repite, sí, está la cuestión de que los padres trabajan, pero en general no les gusta mucho ir. Y sobre las escuelas, sobre todo yo he ido a escuelas periféricas, donde es más difícil encontrar a los papás. Mm, De 20 aparecen dos, sí, lo cual es llamativo. sí. Entonces, uno puede decir, no, porque es una cuestión que tiene que ver con el trabajo, con las ocupaciones, pero quizás haya otra explicación, que por eso la idea de charlar de esta figura del padre, y si nosotros llegamos por lo menos parcialmente a la idea de que hay una ausencia del lugar del padre, que en general en la cultura, bueno, esto que se llama los patriarcados han cedido, han ido cediendo ese lugar. Bueno, esto parece ser que tiene consecuencias, que tiene consecuencias en lo concreto, como el tema que nos reúne generalmente tiene que ver con la cuestión sobre todo de las adicciones. Guarda que de otras muchas enfermedades mentales, de muchos sufrimientos mentales tienen que ver con esta falta de padre, esta falta del lugar del padre. Mm, Entonces, para eso, para más o menos contextualizarlo eh, técnicamente, científicamente, uno lo primero que se remite es al lugar del padre en lo que Freud llamaba el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, la función del padre en el complejo de Edipo es separar al hijo de la madre, que se le llama castración, ¿no? Una castración que no es una castración, no es una castración real, aunque la palabra es tan fuerte que remite a eso, mete miedo, digamos, ¿no? E incluso puede quedar como un fantasma, ¿no? En la neurosis aparece el miedo a la castración, es algo que paraliza y produce el efecto neurótico. Uno de los efectos neuróticos, yo creo que el principal, es el temor a la castración, ¿no? Pero la castración, esta cuestión es imaginaria. Pero Lacan ya salta esta cuestión imaginaria, esto de un relato mítico, de un relato que tiene que ver con la tragedia griega, donde claro, aparece Edipo, Yocasta, su padre, su hermana también aparece. y complejiza Este, un poco el relato, ¿no? Eso. lo hace, claro, lo estructura más en términos más simbólicos, digamos. Le da una estructura. Y entonces él dice que en un primer momento la figura del padre está velada, no es efectiva en su función de castración. En un primer momento uno puede imaginar ese primer momento como cuando el niño recién nacido, el niño que depende absolutamente de su madre, que está adherido simbióticamente, ¿no? Bueno, esa palabra importante, la simbiosis, porque hace como si fuera uno,
¿no? La simbiosis es que sea uno solo. En ese primer momento, el niño ve que su madre desea cosas y se ofrece imaginariamente, siempre inconscientemente, hay que aclararlo claramente, inconscientemente, se ofrece como objeto del deseo de la madre. Yo soy lo que desea la madre. Y la madre, por supuesto que no le escatima este, dice que ese hijo es todo para ella. Entonces Lacan dice, el niño se propone como ser el falo de la madre, el falo como el falo es el significante del deseo. Claro. Entonces dice, yo soy el falo. Y el significante del deseo en el sentido de el logro de la completud, que Claro. sabemos que es una cosa imposible. Claro, Pero, esto no necesariamente hablando de, porque por ahí suena falo, son palabras por ahí medio un poco fuertes que capaz que suenan a esto del incesto. No se trata de eso, sino de sí, la, bueno, sí, 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 pero bueno, poniéndolo en términos un poco más simples de entender es esto pero de la objeto del mamá. Claro, objeto deseo, como el juguete niño completo. es exacto. Y Y somos ahí una está el desafío de nosotras las mamás de encontrar otras cosas, eh, digamos que llega un momento en que los hijos no son todo lo que tenemos en la vida, sino que también somos mujeres, somos hijas, somos profesionales o no, o somos trabajadoras. Es necesaria esa distinción de para que nuestra identidad no sea solo el ser madre de, claro. ¿no? Pero en un Que es primer momento, por en eso se les da licencia a las madres para que estén con sus hijos. En un primer momento es así, es sí, así. Lo que pasa es que después, si eso se prorroga en el tiempo, se prolonga en el tiempo, el chico puede imaginar que realmente es todo lo que la madre desea y ofrecerse como objeto de ese deseo de la madre y entender que está completándola. Y la madre también devolverle la idea de que eso es todo para mí. Eso es todo para mí, lo que vos decías, no hay otras cosas, no hay no, primero el padre, el lugar del padre, ¿no? Porque el padre no tiene que ser, es una función, no tiene que ser real, porque esto, también claro, ¿qué puede pasa con ser, las madres? puede ser el trabajo, por ejemplo, una mujer Claro, que tiene su trabajo, entonces su deseo está puesto en su trabajo, está puesto en otras cosas, que son obviamente cosas importantes y que atraen su deseo. Pero en un primer momento el hijo puede quedar, no puede quedar, queda efectivamente en ese claro, lugar de es todo lo que deseo, me completa, somos una unidad. Con lo cual, el hijo pasa a ser objeto. Esto quiero recalcarlo por nosotros cuando venimos hablando del tema de las adicciones, hablamos de esta cuestión del objeto droga. Entonces, ahí queda ese lugar de atrapado, queda atrapado. En un segundo momento, y ahí sí, en el primer momento aparece el padre velado, pero aparece como en la figura de el otro, que es el lenguaje, digamos, lo simbólico en general, lo que nos gobierna todo, lo que nos obliga a expresarnos de una manera en particular y común, ya no como se nos ocurre a nosotros, claro. ¿no? Esto de que las madres tenemos esta percepción de lo que nuestro hijo necesita, que no Claro, necesitamos la que palabra. él hable para entender que tiene hambre.
esta exacto. decodificación de ciertos gestos, que es un lenguaje como solo entre madre e hijo, esto Exacto, después muy se bien. convierte en otra cosa. Claro, y el hijo muchas veces responde a eso, porque muchos trastornos del lenguaje Claro, tienen que ver con esto del pipichiti, piquititichito, pitichitichi. ¿Viste? ¿Qué dijo? Hasta muy grande. Yo el otro día escuchaba a mi nuera hablar de los pibes del jardín de 4 años, 3 años, y claro. muchos todavía están con el pititiquiti, pititi, y que las maestras se vuelven locas porque no saben qué carancho están diciendo, Es ¿viste? que, claro, y lo que pasa es que nosotras, como yo me identifico en esto como mamá, yo le entiendo. Y Claro. no nos damos cuenta quizás que es necesario que todos le entiendan, no solamente nosotras. También es cierto que existen situaciones especiales, como la tuya, que es una situación muy especial, donde eso es la diferencia entre la vida y la muerte, digamos. Claro, Entonces, claro. bueno, Sí, sí, sí. aclaremos, porque eso Pero es bueno, importante. el lenguaje de mi nena, que es como un bebé, yo logré que, o sea, logré no, se logró que otras personas también lo entiendan. No es solamente que yo la entiendo. Hay otras personas que también entienden lo que ella necesita, por más que Claro, ella no pueda hablar. Y bien. creo que Bueno, porque ahí cuando se hace común el entendimiento, es cuando entra esta cuestión de lo simbólico a través del lenguaje, que es una ley también, porque es una castración, porque vos no podés tener nada más que un lenguaje particular, un claro, idioma particular con tu mamá. Entonces aparece el lenguaje común. claro, Entonces, tenés que tratar de que se pase por él, se filtre por ahí para que te entiendan. El tema es cuando uno se queda en ese lugar. igual, Entonces, claro, mucha psicosis, por ejemplo, los autismos, muchas veces se quedan en eso. Sobre todo el autismo tiene mucho que ver, porque muchos autistas ni siquiera hablan, o hablan y no claro, se entiende, o no saben no se, dicen algo, piden algo, demandan, pero lo que demandan no es lo que conocemos en común, es otra cosa. Me ha tocado ver casos así, o no entienden, en muchas psicosis no entienden el lenguaje, de cosas comunes entienden otra cosa. Bueno, claro. una taza Está eh, distorsionado. está distorsionada, es otra cosa, o te quedan mirando como diciendo cosas, la linterna, y te quedan mirando Claro, como no entienden. Entonces, claro, como que se ha eh, creado un lenguaje alternativo que no es el del consenso social, digamos, el eso. común. Entonces, es interesante hacer como echar luz sobre ese primer momento, esa díada, esa fusión que hay con la madre, esa simbiosis que hay con la madre, donde el punto es que el niño es un objeto, ¿sí? Esto para remitirlo a esta cuestión de los objetos, después el objeto droga, el objeto, lo que te hace, te vuelve objeto, digamos, no sos Claro, sujeto, no sos claro. sujeto. Pasa, Para que uno se vuelva sujeto, tiene que venir ese otro, ya sea el ahí, lenguaje, ya sea el ahí trabajo, ya viene sea eh, efectivamente una el persona, padre, el padre. el padre. El Ah, padre viene el padre simbólico ahora, primero, todo lo primero es imaginario, en un segundo también es imaginario, pero el padre viene a imponer lo simbólico. Y hacer la separación, lo que Freud llamaba, todo el relato freudiano gira alrededor de la castración. Y la claro, castración es el corte, es un corte. Vos no te vas a meter en la cama de tu madre porque esto es yo. Y entonces, y a la madre le dice, bueno, vos no podés desear a tu hijo como objeto sexual porque estoy yo. Entonces ahí viene donde se impone es el lugar del padre. El padre viene a ocupar un lugar simbólico con todas sus características, que acá es importante resaltar, y de esto sería lo que tendríamos que charlar, el punto nodal, es qué es lo que hace que un padre sea padre
Y una de las respuestas posibles es que es un hombre. Ocupa un lugar de hombre, ¿no? La función de varón, la función de padre está muy ligada, aunque la pueden cumplir los dos. Es una función, Claro, pero con atributos particulares. claro. Entonces yo pensaba que una falla que uno ve muy común es que esta función que tiene que ser ejercida muchas veces por un padre real, muchas veces el padre, porque no es lo mismo que sea real a que sea imaginario o que sea otra, o que sea un objeto o que sea el trabajo, como decimos. Es importante que sea un padre de carne y hueso. Mm, Sobre todo en la adolescencia, la presencia del padre real es muy importante, porque no es lo mismo un padre muerto que un padre activo, un padre presente, aunque no diga nada, pero está su presencia, marca presencia, marca un lugar, es un muro que no se puede atravesar. Es importante. Entonces, pero esta cuestión del padre, de la función del padre, esta función se puede pasar si hay yo digo, un grado de madurez también. Porque yo he visto muchos, en este caso, hablando del padre concreto, de carne y hueso, muchos padres que son hijos padres, claro, que que no, no todavía no dejaron de ser hijos. exactamente. Es muy, muy, muy común ver estos, por distintas circunstancias, no han logrado su autonomía, o sea, psíquica, que se ve reflejada en la autonomía también de conseguir su sustento, su autonomía económica y obviamente su autonomía psíquica. Son dependientes ellos, están en el mismo lugar que el hijo. Entonces, Claro. ¿qué función de corte puede haber si ellos están en el mismo lugar? Y esto, por terrible que sea, que parezca, es muy común ver padres muy infantilizados. Una clave que yo usaba, a ver, me irrita mucho cuando aparece, pero aparece, no, yo soy amigo de mi hijo. Mm, Yo soy amigo de mi hijo. Yo quiero ser amigo de mi hijo. Y a mí me da ganas de decirle cosas feas. Claro, no sea boludo, ¿viste? No, porque si vos no, sos un pendejo, si vos sos un pendejo, tu hijo va a ser menos todavía que eso. no funciona de esa manera, Entonces, claro. poner lo que tenés que poner, lo que tenés que poner, que estos son los atributos del varón, ¿sí? ¿Cuáles Que es serían? el prototipo. Y la tendencia, Uy, se la me cortó. seguridad en sí mismo, Para, de vuelta, José, que se cortó. ¿Qué serían los atributos? y la tendencia a la autonomía, a ser independiente tanto económica como afectivamente, a marcar un lugar y a sostener ese lugar, a no ceder. No ceder. Es muy común escuchar padres que ceden y desisten del lugar. Yo no puedo más. A mí me sobrepasó. Yo no puedo más. Claro, Eso es un verdadero, alguien que cumple la función esa. A mí me sale decir un verdadero padre, porque en realidad se trata de eso. Nunca va a desistir de eso. Siempre va a ser un muro al que el hijo va a querer atravesar y no va a poder. Va a poder cuando él tenga la autonomía, cuando él tenga la solidez psíquica, digamos, su autonomía psíquica, cuando tenga su trabajo, cuando se mantenga solo, y yo digo más todavía, cuando tenga hijos. claro. Porque a mí me parece que uno realmente es padre cuando tiene hijos. Parece una perogrullada, pero porque ya dejan de ser hijos. Yo a mis hijos yo les digo, yo no soy tu papá. Claro. Ustedes tienen hijos, están mis nietos. Tu función Entonces ya terminó, claro. ya terminó. Tiene Ya, principio, tiene fin. Somos claro. compadres en todo caso.
a pesar de que yo no soy el padrino de ninguno de mis hijos, pero me siento así. O sea, yo cumplo la función de padrino. El padrino es el que, en ausencia del padre, él viene a Acompaña. ocupar ese lugar. Claro, Entonces yo vengo, si a mis nietos le falta algo, yo voy a responder por ello. Eso queda. Espera que le hablo al perro porque lo voy a matar. ¡Sale de acá! ¡Jua! Por Dios. Él sabe cuál es su lugar de perro. De perra, en este caso. sí. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese segundo momento es el de la castración real. Y hay un tercer momento, que es de donación, se dice, donde el padre, en el primer momento es imaginario, en el segundo es simbólico, viene a imponer un lugar, la ley es simbólica, ¿sí? Viene a imponer la ley, y en el tercero es real, porque pasa a ser uno más de la cultura, transmitiendo los emblemas de la cultura, el respeto por las autoridades, el respeto por los símbolos, el respeto, un montón de cosas que ya te veo en la cara que que te están haciendo ruido. Bueno, Que es pero un eso poco lo que pasa. exactamente, ¿viste? De pibe yo a veces lo veo mucha gente se enoja con Messi porque no canta el himno. Yo creo que no lo sabe, porque él se crió en Barcelona, no se crió acá. Desde Claro, chiquito, claro. no creo que lo sienta. Uno cuando canta, yo todavía me emociono. Cada vez que lo canto me emociono, digamos. Tal Porque cual. porque es algo, me hace pertenecer, y acá está ese tercer tiempo, pertenecer a algo más grande que ese núcleo chiquito que es la familia, y pasarme a la cultura, a la sociedad. Ese es el paso más importante. Entonces, no respetar los símbolos, de alguna manera evoca la idea de que como que está fuera de eso. O sea, claro, el Lo sentimiento pasa. patrio, el Claro. sentimiento, como somos huérfanos de patria, dice ahora, con esta situación actual, esta coyuntura actual, somos huérfanos de patria, no estamos orgullosos de ser. Estamos orgullosos de ser argentinos cuando ganamos un mundial, pero eso se da. Cada 4 años lo intentamos. Pará, Dios te Claro, oiga, Dios te oiga. Dios te claro. oiga. Entonces, se da muy. Tendría que ser algo que a mí me emociona mucho, es que el 25 de mayo es el cumpleaños de mi pueblo, Aye. Es el Ah, cumpleaños de mi pueblo. Y algo que me contaba mi hermano, y alguna vez yo fui con él, que la gente se reúne el 24 de la noche, a las 12 de la noche, mayo, en el valle hace mucho, sí. mucho frío, y viene la banda de la provincia y toca el himno nacional, el himno de la provincia y el himno de Aye. Y la Claro. gente canta a voz en cuello. Sí. De la comunidad, ¿sí? Hasta con El los ser cantos. integrante. No es que no me importa, a mí no me importa. Sí, porque eso te hace sentir parte de un colectivo, de un todo. Ujú. Digo, ¿viste? Sí, Cuántas súper cosas importante, muy importantes. muy Entonces, importante. volviendo para ir cerrando no sé ni qué hora es. No, pero pará, que a mí me quedaron un par de preguntas, no te me vayas, porque yo quiero saber qué pasa, a Dale, ver, pregunto. ¿dónde está fallando la función del padre o qué pasa cuando un padre no está, no está, o está pero está ausente, eh, en relación al control de impulsos, en Claro, relación a el aceptar las figuras de autoridad, en relación a aceptar los no, los claro. límites. Esto ¿Qué se puede pasa? resumir en esto que creo que charlamos del anterior, del otro, que tiene que ver con
lo que se le llama acotar el goce. Acotar el goce no es otra cosa que acotar la pulsión. La pulsión es eso, un impulso ciego. El goce es cuando se realiza ese impulso ciego. Entonces, el goce sería la realización de la pulsión. A mí me gusta esa definición porque es más clara, digamos. Es mucho más complejo, pero Claro, claro. o sea, básicamente no se puede hacer lo que se te canta, porque muchas veces, entonces acotar ese goce es hacer que, Perdón, José, sí, muchas veces que se cortó justito, o se me cortó ah, a mí, no sé. que esto de que es importante que se logre acotar ese goce. Se logra acotar cuando uno dice, cuando pone las reglas claras, cuando la ley es clara, cuando esto se puede y esto no se puede. Pero ¿Y cómo esto hace una persona con problemas de consumo que claro, intenta controlar sus impulsos y no puede? ¿Cómo se no hace? puede, porque porque ahí está esto, por eso empezábamos con esta cuestión del primer tiempo del Edipo, donde él queda atrapado en la figura imaginaria de ser el objeto, por eso dice, objeto de deseo de la madre. Pero eso de ser objeto de deseo de la madre es terrorífico, como te decía, Lacan decía que es como las fauces de un cocodrilo, y la función del padre es ir y poner un palo en la boca del cocodrilo para que no se lo trague. Esa imagen tiene su forma en el inconsciente y la forma que adquiere es una angustia terrible, es una angustia espantosa, porque es la angustia de muerte, porque si Claro, vos te convertís en objeto, estás te muerto. comes, No claro. existís, por más que tu corazón siga latiendo o sigas caminando. Pero la angustia de no ser un sujeto, ¿sí? Sujeto de derecho, sujeto social, hay muchas formas en que se expresa la idea de sujeto, ¿Y ¿no? cómo se Sujeto puede, activo. en una persona adulta que ya está esto instalado, que ya no tiene control de sus impulsos, que ya, No, ¿cómo no, no, se instala? es muy difícil, pero sí se puede porque a través del trabajo psicoterapéutico, en general, no solo psicoterapéutico, sino en un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, desde distintos lugares, hasta labor terapia, qué sé yo, Lo grupal también es importante, lo ¿no? lo grupal es fundamental, Porque ahí es porque donde se aprende a esto, a acatar ciertas normas, claro, ciertos lineamientos. y eso te da, porque eso es lo que tiene, el efecto que cumple, es que te da la seguridad de que no vas a desaparecer de un momento para otro, no vas a desaparecer, porque el grupo te va a sostener. Es decir, la salida del Edipo precisamente es una salida a lo social, que Claro, no, siempre es la con idea es otros. no te podés acotar con tu madre, pero te podés acotar con todas las mujeres. Esa es lo que dice Freud, digamos, Claro, ¿no? claro, Básicamente. claro. No, Entonces, por al eso quedar la atrapado, terapia individual sirve, pero lo grupal es más importante, ¿verdad? es muy importante complementarla con terapias grupales y otras grupalidades, digamos, ¿no? Claro, Otras que sean complementarias. Muchas veces, porque además, como queda en el inconsciente, uno podría imaginar que uno queda todavía atrapado en ese lenguaje del chichichi, pipipipi, y la verdad que cuando uno habla en la terapia tiene mucho de racional, y él no lo entiende, no lo entiende. Por eso Lacan, que ya es más largo, hablaba de interpretación en acto, hay actos, actos que son significantes, que se convierten en significantes, pero actos, cosas en movimiento. Es muy claro, interesante, difícil, pero es.
una forma. Uno va a la terapia individual a hablar sobre lo que pasa en nuestra vida social, en Claro. el contacto con otros. Pero a Eh, veces, es lo que hay actos, por ejemplo, a un obsesivo, por ejemplo, cortarle la sesión y dejarlo porque el obsesivo te quiere explicar todo y qué sé yo, y vos decís, bueno, terminamos. Y se queda loco. ¿Pero claro, cómo? pero Eso en el es caso de, una transferencia, digamos. Entonces hay un impulso hacia el terapeuta que generalmente es hostil y que Freud decía que tiene que ver con la hostilidad hacia el padre. Y se pone en acto, porque se y enoja. eso sí se trabaja desde lo individual, pero lo que es el consumo problemático, la adicción, que tienen problemas con respetar a otros, o esto, esperar la palabra, esperar, todo eso es siempre desde lo grupal, ¿o no? En muchos, en muchos, en muchos, en muchos casos aparece el verdadero padre, es el momento en el que estás, entre la vida y la muerte. Que en las adicciones, en la sobredosis se da. En muchos casos suele ser efectivo, digamos, porque la ven, eso sí que la ven. Sí, Pero bueno, es un límite, pero es un límite, ¿sí? Y la sí, función del padre es poner claro, límite. Y el tema es cómo claro, llegamos a ese límite, porque si no hay una función paterna que lo ponga, lo vas a buscar. Era muy común antes, solíamos charlar el tema de que cuando los chicos no encuentran un límite en sus familiares, particularmente en la función paterna, va a ir a hacer despelote en la escuela. claro, claro, Despelote en la escuela, va a ir y va a mostrar un arma, va a decir, rétenme, póngame un tope, póngame un límite. Más adelante lo va a hacer con la justicia, la policía le va a ir a pedir el límite porque hace delinque, pero no delinque para que alguien venga a ponerle tope. Posteriormente, ya mucho más, imagino más grande, también son tiempos, no son tiempos cronológicos, son tiempos lógicos. Posteriormente, ese límite lo buscan en la muerte, en aquello, y que ahora sí tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada acerca de buscar inyectarse algo que te lleva al borde de la muerte. Fíjate qué es eso, puede ser interpretado simplemente, si vale la expresión, como una forma de buscar un límite. claro. Buscan en la droga a ese padre que no estuvo. Claro, Eh, algo de y eso se juega en se eso. les termina volviendo en contra. Yo creo que, más con el tema de la droga, yo creo que es la angustia que da, la angustia profunda que da el hecho de saber que el cocodrilo va a cerrar la boca. Esa angustia de muerte. Y entonces vas a querer olvidarte, zafar de eso. Porque fíjate que en muchos relatos de consumidores de cocaína lo que buscan es ese estar vivo, Ujú, ujú. esta energía, esta elación. No es que buscan estar tranquilos, no buscan sentirse vivos. Lo dicen así, se hace sentir vivos. Bueno, dura poco, bueno, después otro tema que seguramente Sí, sí, sigamos sí, conversando, pero hasta ahí. Bien. hasta ahí. Muy interesante, No, porque muy interesante. sí, Mira, me saluda Irina de Sierra de la ah, Ventana. Es mi fan. Un es tu beso. fan. Sí, gracias. Nos vemos, Bueno, nos bueno, vemos. ya A vos, seguiremos a la charlando. gente. Claro que Un sí. abrazo para Nos todos. vemos. Un abrazo para Chao, todos. Nos vemos. fuerte. Chao, chao. Adiós.